Jungle. Audio Jungle. Vamos a trabajar con este ejemplo. Es igual una serie de Fourier, es muy similar al ejercicio anterior que habíamos trabajado, sino más bien es una serie de como de sierras, como si fuera de una función sierra, como ven que tiene como la sierra de un serrucho. Vamos a trabajar la serie de la misma, entonces voy a copiar acá, me hace falta este. Estos son los forritos para hacer acá desarrollo. Similar a como lo hemos venido trabajando. Primero, vemos y analizamos lo que es la parte del periodo. Entonces esta función tiene periodo de 1. Y entonces si el periodo es igual a 1, omega sub 0 es igual a 2pi. Y calculamos, vamos a hacer, bueno, primero el análisis por, como les había dicho hace un rato, a través de la serie exponencial de Fourier, y después de ahí sacamos las otras dos. Entonces vamos a calcular primero el A sub 0. Vean que en esta serie la exponencial de Fourier, C sub 0 y A sub 0 son iguales. Entonces esos dos términos de ahí lo podemos calcular como A sub 0 con la integral normal, que sería 1 entre el periodo que es 1 por la integral de un periodo, que sería la integral de 0 a 1 de f de t de t. Esa integral es el área. Entonces vean que esto es la área de este triangulito. Es un triangulito, es base por altura de entre 2. Entonces la base es 1 por la altura que es 6 dividido entre 2. O sea, esto es igual a 3. Genial. Vamos a calcular de forma directa C sub n. Entonces vamos a calcular C sub n es igual a 1 entre 1, el periodo. Y vean que es la misma idea. Todas son integrar un periodo. Desde un t sub 0 hasta un t sub 0 más tau. Más t mayúscula está ahí. Entonces vamos a escoger este intervalo. Entonces podemos escogerlo donde queramos. Uno trata de escoger el que le parezca más sencillo. Usualmente empezar en 0 es más sencillo, pero no siempre. De verdad yo he encontrado situaciones donde con otro punto es más sencillo de trabajar que en 0. Pero bueno, aquí vamos a trabajar el punto inicial de la integral y aquí el final. Para eso, entonces sería la integral de 0 a 1 de f de t por el exponencial e a la j, e a la menos, perdón, n 2 pi t dt. Ahora viene lo que hay que trabajar aquí. ¿Cómo trabajamos con este f de t? Vean que f de t es una función, bueno, de hecho es una función que hay que definir en un periodo, digamos, entre 0 y 1 como una línea recta acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta línea recta y mx más b. La pendiente es 6 y b es 0. Entonces, esta función es 6t en este intervalo. Por lo tanto, entonces C sub n, la integral de 0 a 1 de 6t e a la menos j
2 pi nt de t. Aquí nos va a servir esta integral para resolver esto. Utilizándola con cuidado, bueno, 6 es una constante. Y esto hay que trabajarlo con, de hecho este 6 para que no estorbe tanto, para ahora evaluar y todo, a pasarlo de ir al otro lado. Entonces esto sería e a la menos j2 pi nt entre a al cuadrado. Entonces a es todo, menos t. Entonces sería menos j n pi t al cuadrado e 2 pi por menos j 2 pi n. Aquí se lleva el t menos 1 al lado de 0 a 1. Esto todo es una constante. Vean que esto sería, de hecho voy a pasarlo al otro lado a multiplicar. Entonces es un menos 1, a la vez sería menos 4 pi cuadrado n cuadrado entre 6 por c sub n. Vean que ahí no depende de t. Y el resto lo evaluamos para t. Entonces tendríamos e a la menos j 2 pi n en t igual 1 menos j 2 pi n menos 1 menos, lo vuelvo en 0. Entonces e a la 0 es 1. 0 menos 1. Entonces esto aquí se simplifica y queda menos pi cuadrado n cuadrado entre 2 a 2 tercios es. Y vamos a ver cómo tenemos esto por aquí. Sería distribuyendo sería menos j 2 pi n por e a la menos j 2 pi n menos e a la menos j 2 pi n. Y aquí tendríamos menos 1, este es menos 1 adentro. Sería a la hora de multiplicarse negativo, entonces esto sería más 1. La idea de esto es, sí, ahí está bien. La idea de esto es jugar de alguna forma y encontrar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Porque recuerden que esto al final, digamos, si nosotros queremos c sub n, bueno, de hecho voy a pasarlo al otro lado para verlo por aquí. Entonces c sub n sería menos j 2 pi n por 3 entre 2 menos pi cuadrado n cuadrado. Esto por el exponencial. Menos el exponencial. Y aquí sería 3, 2 pi cuadrado n cuadrado y aquí menos. Más 1
Y aquí tendríamos menos 2 pi cuadrado n cuadrado. Y aquí multiplicaría un 3. Este término, este exponencial, tienen su detalle, digamos, de cómo entenderlo. Vean que este exponencial es unida a la j2pi elevado a la n, se puede ver así. En formas de Euler, esto es un número complejo. Recuerden que ese número complejo sería 1 ángulo de 2pi elevado a la n, la forma polar. Y esto, 1 ángulo de 2pi, esto es 1 a la n, que esto es igual a 1. Entonces eso significa que esa expresión, todos esos exponenciales son equivalentes. De hecho aquí está, de hecho acá en la tabla de resultados está, pero esto que está aquí, esto es un 1. Y esto que está aquí, esto es un 1. Entonces, C sub n, si lo trabajamos así, sería el menos y el menos se cancelan. Entonces, de aquí va a quedar J3 y abajo quedaría pi n. El 2 y el 2 se cancelan, el menos y el menos. Menos sería más. 3 veces 2nb. Y de este otro lado quedaría np cuadrado. Menos 3 veces 2 n cuadrado pi cuadrado. Vean que estos dos términos son exactamente iguales. Se cancelan. Significa que C sub n es igual a J3 entre pi n. Simplificación bastante interesante. Ahí están los coeficientes de la serie en forma exponencial. Y habíamos calculado el 0 que era este de acá. Si queremos calcular el resto de los coeficientes, por ejemplo, tenemos que C sub n debe ser igual a sub n medios menos jb sub n medios. En este caso, vean que esto es igual a j3 pi n. Organizando y como es una ecuación de números complejos, esto solo se vale si a sub n es 0, la parte real, y de aquí estaríamos teniendo que menos b sub n medios tiene que ser igual a 3 entre pi n. Entonces b sub n es igual menos 6 entre pi n. Y podríamos calcular la otra, que es la serie de amplitud y fase. Vean que la serie de amplitud y fase tendríamos. Eso tiene que ser igual a sub n menos jb sub n. En nuestro caso, a sub n es 0. Y esto es menos j menos 6 entre pi n, que es b. Entonces, eso no es un b, eso es 6. 6 entre pi n. Entonces, ¿cuánto es? Por ejemplo, vean que ahí queda fijo el ángulo phi n para todos los casos es 90 grados. Y la magnitud de los coeficientes va a ser igual a 6 entre pi n.
Ahí están las 3 series completas. Podemos ir a ver cómo está la síntesis. Es la Sierra 2. Aquí tenemos periodo de promedio de 3, periodo de 1. Vean aquí la función, los coeficientes, primero que son B, los términos de B en la serie trigonométrica. Y que los coeficientes es menos 6 entre pi k. Y ahí avanza. Nada más eso. Y al tirar eso, aquí también está igual, igual, igual. Una llega hasta el coeficiente 999 y otra hasta el 25, como lo vimos en nosotros. Y la síntesis entonces debería darnos, vean que ahí tenemos delta sierra, amplitud 6 y va costando. Y exactamente la señal que estábamos generando. Ahí termina. Entonces voy a poner aquí una más para colocar el screen de esa aproximación. Esta es una copia, entonces ya todo esto está en la página anterior. Estos son entonces la parte de magnitud y fase de esa serie. Entonces, podríamos calcular los coeficientes. Vamos a ver si esto sirve más o menos. Nunca lo he usado bien. Yo creo que es dinámica el texto y es por texto que no lo pongo. Hagámoslo mano. Lo que quería hacer aquí es... Pero en negro. Una tabla, digamos, cuando uno grafica los espectros, uno puede primero hacer una tablita para que quede bien. Donde esa tablita tiene que tener, digamos, al menos 3 posiciones a cada columna. Aquí vamos a tener a n, a sub n y phi de n. Entonces uno puede sacar aquí los valores y después haría la gráfica. Entonces digamos, en nuestro caso la función es 6 entre pi por el n. Entonces en 0 habíamos calculado que esto era 3 y el ángulo, porque ese es igual al coeficiente promedio. En 1, esto es 1,91. Y recuerdan que todo es el ángulo de 90.
2, 0.95. 0.64. 0.48. Y ahí va, no digamos. La parte interesante de esto es observar que los coeficientes tienen que ir disminuyendo, como lo hemos visto. Tiene que ir teniendo una convergencia hacia cero cada vez. Y esto lo podemos representar en dos gráficas, una para la parte de amplitud y otra para la fase. Entonces aquí vemos acá. Entonces este tiene todas las fases en 90 grados, excepto la primera. Y después ya las magnitudes. Entonces digamos aquí hay una que es muy grande, que es 3. Y bueno, aprox, uno puede ya ir, digamos, planteando las demás. Una representación. Vean que lo bonito de esto es ver la convergencia que van tomando los coeficientes de cada armónico en la serie. Entonces, bueno, esta sería la serie de este delta Sierra. Ahora, vamos a hacer algunos análisis incorporando lo de simetrías que habíamos visto al inicio. Entonces, vamos a llevarnos eso. Me gasté ya todo el espacio. Hay dos tipos de simetrías que son muy relevantes de utilizar y entender, que es simetría par y simetría impar. Aquí están las ecuaciones de relación en el tiempo. La simetría lo que dice, por ejemplo, esta que tenemos nosotros aquí es impar, la señal. ¿Qué dice? Que si usted tiene una función f de t y la evalúa en un punto en el tiempo, si la evalúa en el inverso, o sea, si usted la evalúa en 2 segundos, en el inverso, que es menos 2 segundos, tiene que tener el mismo valor, pero cambiado por signo de
de un negativo. Entonces, por ejemplo, digamos, eso es como la idea. Si usted toma todos estos valores de 0 a 1 y toma algún punto, vale 1. Si usted pone, digamos, aquí en un medio y aquí del otro lado toma ese mismo valor en el inverso, que es menos un medio, el valor de la señal tiene que ser el contrario en signo. Y eso para todos los puntos de la función. Es como un espejo invertido. Usted lo refleja a un lado con respecto al eje del tiempo en el cero. Lo refleja, es como una reflexión aquí, pero tiene que estar hacia abajo también, o sea, de cíclico. Entonces, este caso es una función impar. Resulta que toda función que tenga simetría impar se puede asumir de que de una vez que estos dos coeficientes son 0, porque si usted los calcula le tienen que dar 0. Entonces, si uno analiza y tiene una simetría, la onda, puede ser de que el hacer el análisis sea más rápido, porque me ahorro calcular esas dos integrales y obtener de una vez de que me va a dar 0. Lo mismo con la simetría par. Con la simetría par es este otro, es B sub n. Pero las simetrías sirven comprenderlas, cómo están, digamos, cómo están relacionadas con los coeficientes de la serie, pero también me sirve para ahorrarme trabajo. Entonces, en este caso, tengo una señal de f de t cuya simetría es impar. Por lo tanto, esa simetría va a producir que el coeficiente de promedio sea 0. Y también va a producir que el coeficiente a sub n sea 0. Entonces, uno dice, ok, nada más calculo b sub n. Entonces, vamos a calcular la serie de esta señal. Entonces, vean que esta señal tiene un periodo que empieza aquí y tiene que terminar hasta aquí. El periodo es 4. Significa que la frecuencia fundamental es 2pi entre 4 es igual a pi medios. Si calculamos los coeficientes b sub n, vamos teniendo entonces, que son los que habrían que calcular. Ven que hay dos formas de hacerlo. Esta integral de aquí, hay que tener cierto cuidado, pero se puede usar. Esta integral de aquí, que es la que está, se puede usar si uno está integrando exactamente, esto es como, no es ponerlo. Que es que casi que esto solo se puede entender o solo funciona con el cuidado de que usted, digamos, primero ubique el periodo, digamos, un periodo exactamente centrado en el tiempo. Aquí. Vean que si usted lo centra en el tiempo, tiene 2 segundos hacia allá y 2 segundos hacia acá. Tiene que ser bajo esos detalles, porque el asunto es que esta integral es más cortita, digamos, porque solo hay que integrar medio periodo que usar la original, que la original es la que tenemos aquí abajo. Y esa se integra un periodo. Si usa la de abajo, funciona bien de una vez. Pero esta puede ahorrarse uno un poquitín en la hora de evaluar, porque puede ser más simple. Pero para usar esa de ahí arriba, la función hay que escogerla así, centrada, el periodo, y digamos que aquí tendría que ser menos t medios y t medios. Y la función, si usted la tiene así, usted tiene la reflexión. Entonces, si ustedes ven, de 0 a t medios es igual de menos t medios a 0, solo que reflejado y hacia abajo el signo. O sea, que se vea la simetría impar, que calce ahí bien. Si tenemos eso, y está bien, si solo para ese periodo lo hacemos de esa forma, podemos decir, en lugar de integrar todo, vamos a integrar de 0 a t medios. Que es la mitad. Entonces, si ustedes lo hacen así, puede usar la integral que está aquí. Esa integral, vean que dice, es 4. Vean que cambia, no es 2 como las otras o 1, es 4 entre el periodo, que es
4 también. Y la integral ahí sí, nada más tendría que ser de 0 a 1, la función vale 1. ¿Y qué más sería? Un sen de n pi medios de t. Entonces la integral de un sen sería un menos 1 entre n pi medios, que es el a, por un coseno de n pi medios. T, porque hay que evaluarlo de 0 a 1. Y evaluamos coseno de n pi medios en 1 menos 1, porque el coseno de 0 es 1. Y bueno, de qué hecho ese es otro, el coseno de n pi medios tiene una simplificación aquí que está de hecho en la tabla. Entonces esta función tiene dos posibles resultados. Uno, puede ser 0 si n es impar. Entonces es 0 si n es impar. Y si es par, es un menos 1 a la n medios. Entonces esto es igual a menos 2 por menos 1 a la n medios entre n pi. Se puede usar esto, se puede usar el de arriba, nada más son dos, realmente estos resultan dos casos. Entonces con un a sub n igual a 0 y con un a sub 0 igual a 0. Esos serían los coeficientes totales, los necesarios para la serie de trigonométrica de esa función. Ahora podríamos chequear cómo está configurado esa señal. No me equivoco, es esta. Vean que aquí está 2 entre pica, que es este término. Y esta resta está contraria, 1 menos el coseno. 1 menos el coseno de pica medios. Eso va a representar b sub n y multiplicamos a los armónicos del seno. Corremos esto para un periodo de 4, c sub 0 de 0. Igual, entonces es una corrida normal como las que vimos y les expliqué antes. Y el plot de la síntesis daría la siguiente imagen. Vamos a ver cómo sale. Está un poquito lento, yo creo que le dejé muchos puntos en la síntesis. Ahí está. Vea cómo va poco a poco la síntesis, digamos, de la función aproximando y aproximando y aproximando. Creo que ahí llegaba hasta el 25, entonces ahí ya termina.
Entonces ahí termina, digamos, esa síntesis. Vean que sí está calzando bien. Vean que va aquí, la mitad. Esto está en el tiempo 1. Y después sigue 2 segundos y hasta el 3. Entre el 3 y el 4 baja. Y sigue. Y las amplitudes son 1 y menos 1. Uno acomoda, si uno aplica la integral y resuelve bien, puede acomodar la serie a casi cualquier función periódica. Normal, digamos, que tengas así, puede acoplar la serie sin problemas. Ahí podríamos calcular, digamos, la serie, los coeficientes de la serie de amplitud y fase. Si quisiéramos, vean que esto es A sub n phi de n. Esto tiene que ser igual a sub n menos j b sub n. Esto es 0 para nuestro caso. Menos j. Y aquí tendríamos la función de un menos 2, la menos 1 n medios entre n pi. Entonces aquí, bueno, la magnitud, que son los coeficientes a sub n, el menos 1 a la n medio solo cambia de signo. Entonces realmente la magnitud es 4 n pi. 4, 2 n pi. La magnitud de ese número. Y con la fase sí hay que tener un poco de cuidado. El detalle, bueno, este menos cancela este menos. Entonces, dentro de la fase está J, pero este término tiene un detalle. Cuando usted, de hecho, vamos a verlo aquí. Cuando usted tiene menos 1 a la n medios, eso se tiene un comportamiento con respecto a n, que por ejemplo, esto es válido para 1 en adelante. Entonces, en 1, esto da negativo. Bueno, esto está solo en pares, más bien. Para nuestro caso, solo hay que evaluarlo en pares. Viene allá atrás, lo tenemos. Entonces, esto solo va a ir de 2, 4. Entonces va a ir 2, 4, 6, 8. Y ahí en adelante. En 2, tendríamos menos 1 a las 2 entre 2. Eso va a dar menos 1 negativo. Pero en 4, tengo un 4 entre 2, que eso es elevarlo menos 1 a la 2. Y eso va a dar 1. Pero si es 6 entre 2 es 3, eso va a dar menos 1 y 1. Ven que es una alternancia de signo entre pares. De hecho, así se conoce ese término. Entonces, esto difiere porque, por ejemplo, cuando ese término es negativo, este número es menos j algo. Entonces es, digamos, el ángulo es o 90 grados o menos 90 grados. ¿De qué depende? De una alternancia de signo, que tiene que dar en 2, tiene que dar negativos, y en 4, 8 y ahí en adelante positivos. Podríamos usar el mismo término, porque esto igual va a ser una alternancia de signos. Entonces podríamos decir, bueno, de hecho esto, creo que cometí un error acá. Un error no, está incompleto el detalle. Esto es así, pero esto no es para todos los casos. Esto es 0 para n impar y para n par. Este es el término de arriba. Y el phi de n de 0 grados para n impar. Porque b sub n y a sub n es 0, todo es 0. Pero cuando es par, hay una alternancia de signos en la fase que para darme 90 grados. Puede ser menos 90 grados o 90 grados para n par. Y ahí queda bastante completito, bonito de hecho. Y ahí queda la serie. La síntesis.
Entonces, de nuevo, para recordar, vean que aquí, que se me hizo el manda por acá, en esto está el código suficiente. 2 entre pi k por 1 menos coseno, no sé cuánto. Y ahí tendríamos la serie. Para todos los casos, vamos a ver. No saben. Ahí hay un error. Me fui por encima. Tiene un detalle que, que asumí muy grosero. Vean que esto acá, van el cuidado, es con esto. Eso es solo para el coseno. Significa que yo no lo pude usar así todo tan directo. O sea, esto que está aquí no es cierto del todo así como lo puse. Para nada. De hecho, creo que por usar simplificaciones se hizo un enredo. De hecho, eso es lo que está pasando aquí. Este término de adentro es 0 cuando n es impar. ¿Lo ven? Entonces, si esto término de aquí dentro, entonces esto sería 2 entre pi n cuando n es impar. Pero cuando es par, cambia de signo. Entonces, tendríamos un 2 entre n pi, y este menos de fuera lo estoy usando dentro para cambiar el orden de los signos. Queda así. Eso está bien de ahí. Todo esto excepto acá también. Si es cierto que este es 0 y que este es menos j, y aquí entonces hay dos situaciones. Entonces yo pienso que si uno metemos estos casos así tan para par, impar, porque vean, en los pares cambian, este de aquí cambian de signos, y en unos pares son 0 y en otros pares es 0, no es 0. Se arma medio como complicado el asunto. Entonces yo podría poner mejor aquí menos 2 entre npi, porque esta expresión dentro de como su matemática está todo bien propuesto, completa, digámoslo así. De hecho, ven que esto, voy a borrar esto porque esto para nada ya, no. Entonces, en este caso, toda esta expresión aquí, el menos, cancela este menos, y si el a sub 0 es eso, entonces, a sub n, aquí adentro, así como está, esto va a ser la magnitud de 2 entre npi por un coseno de npi medios menos 1. Eso que está ahí adentro, en algunos momentos va a dar menos, o sea, va a dar, aquí esto de aquí adentro puede ser menos 1 igual a menos 2, pero en algunos casos por alternancia de signos va a dar 1 igual a 0. Ah, no, pero suave. Sí, solo es b, la magnitud de eso.
¿Dónde estamos? Voy a revisar aquí algo bien. Esto nada más, esto está bien acá. Este término es 0 cuando n es impar. Entonces, de hecho, voy a ponerlo aquí. Que un coseno de pi n medios, se comporta así. 1, 2, bueno, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en los impares, sí, de hecho, los impares es 0. Está bien. Y después, eso va a ir menos 1, 1, 1, menos 1. Menos acá y más acá. Entonces, si uno analiza los impares, el término dentro es 0 y da 2 pi entre n para impar. Y los pares depende, a veces da 1 y a veces da menos 1. Entonces hay que poner la expresión así. Los pares va haciendo una alternancia entre 0, entre menos 1 y 1, que produce aquí dentro ceros y a veces 2 veces. No sé cuánto. Está bien. De este lado, entonces uno dice, ok, forma general, esto está menos j, menos coseno, esto está perfecto. Sería la magnitud de este número, que es esto que está aquí. Exactamente así. De hecho, que da muchos valores. Es que eso es lo que me estoy, digamos, es como que me enredé, pero realmente, o sea, es que esta expresión que está aquí adentro, a veces es 0, a veces es menos 1 y a veces es 1. Tiene 3 casos. Entonces, diga, tiene 3 casos como tal. Entonces, podríamos dejarlo mejor nada más como la magnitud. Es una función que no se, digamos, como tal, la ponemos como la magnitud acá y acá, y eso es lo que evaluamos adentro, y para el valor que me dé le calculo la magnitud. Y la fase, de hecho creo que es la forma más sencilla porque son demasiados casos. Y la fase también depende, porque lo de adentro puede ser positivo o negativo, y cosas así. Entonces yo preferiría, como no está tan claro y hay 3 casos que pueden dar, cuando aquí lo vemos en esta secuencia, depende de qué genere el coseno de pi n medios. Entonces yo lo dejaría, vean que con el menos y así como está queda j y no sé qué. Entonces yo lo dejaría como el ángulo de j2. De hecho el 2 pi n no va a cambiar el ángulo. Quien define el ángulo es lo que está dentro, si es positivo, negativo o cero. Entonces yo lo dejaría como j, el ángulo de coseno de pi n medios menos 1. De hecho aquí voy a cambiar este para que no se vea, voy a poner unos de este tipo así. Voy a tomar esto de acá y vamos a armar la tablita y así no quedamos con ninguna duda. ¿Qué significaría, digamos? 6.1, copy, paste. Entonces, ¿cuál era la tablita? O sea, ¿cuál es la idea de esto? Era que si usted tiene n y busca las magnitudes y phi de n.
recuerden, esto era 0 menos más J 2 pi n coseno de n pi medios menos 1. Es el resultado anterior. Que era con el menos de afuera. Ajá, estamos bien. Entonces usted puede agarrar esta expresión y empieza a evaluar y, digamos, para los casos, teníamos que para el 0, esto es 0. Lleguemos hasta el 5, entonces esto tendríamos. Para evaluar eso, el coseno tiene que estar en radianes. Perfecto, si tomamos esa expresión y la evaluamos en 1, entonces tenemos la magnitud punto 60 y... tiene que ser positivo, perdón. 0,637. Y el ángulo, entonces, como es negativo, el ángulo sería menos 90 grados por J. En 2, es igual, sería 0,63790. En 3 sería 0,212 menos 90. 4, 0. De hecho, en este tiene que haber 0 en los pares. Entonces serían 5. 6, vamos a pegar aquí unos más. 7, 8. Y ahí sigue. Realmente, digamos, si tuviéramos ahí, ya tenemos si sí está bien.
revisé con la calculadora, entonces, bueno, aquí sí cometí un error, que son magnitudes, entonces estos menos no están, y ese menos está en la fase. Y ven que sí van convergiendo, de hecho ven que el patrón es rarísimo de alguna forma, entonces por eso deja la expresión. En función de cada caso es muy complicado, entonces hay casos donde nos sale, digamos, de lo manejable. Yo mejor lo dejo como la magnitud de esa expresión, lo que me dé, el otro el ángulo de lo que me dé esa expresión. Y ahí puedo sacar los coeficientes de A sub n, las magnitudes, que son las amplitudes de los cosenos, y las fases. Pues ahí termina, eso sería para este ejemplo lo que termina. Vamos a trabajar este otro ejemplo de serie de Fourier para transformar la señal periódica en una secuencia de sumas de serie de Fourier. Vean que este ejercicio tiene un detalle interesante. Vean. Si ustedes ven la función, la gráfica como tal es un poco engañosa. Primero vean que aquí esto es igual a 1 y aquí esto es igual a -8. Entonces no tienen como la proporción que corresponde. Porque si uno ve la gráfica, si no hubiera esos números, pareciera ser impar. Pero así como está esta función, no cumple con esta ecuación, que es la ecuación que debería cumplir una función con simetría impar. Porque, por ejemplo, si usted viene aquí en pi medios y viene aquí en menos pi medios y evalúa la función, vean que esta función en pi medios es igual a -8 y la función en menos pi medios es igual a 1 y no son el inverso uno del otro. Entonces significa que la función así como está no tiene simetría impar. Entonces uno dice, ok, esa función al no tener simetría impar, podríamos, ok, haciendo el análisis de serie de Fourier, calcular los coeficientes. Si calculamos los coeficientes, entonces para el coeficiente A sub 0 tendríamos que esto es, necesitamos, bueno, primero preocupamos que nos faltaba el periodo. Si venimos aquí, para esta función, vean que el periodo es igual a de 0, sería 2pi. Entonces, si el periodo de t es igual a 2pi, la frecuencia fundamental va a ser 2pi entre 2pi, que eso es entonces igual a 1 radian por segundo. Entonces, perfecto, tenemos periodo, tenemos frecuencia angular, con ello fundamental. Entonces, ahora, vamos a los coeficientes de la serie. Tendríamos que esto sería 1 entre 2pi, es el periodo. Una integral de un periodo. Esa integral podemos escoger exactamente como está aquí, de 0 a 2pi. Podría ser, no estamos bien. Y digamos de la función f de t. Esa integral, como todas, lo que equivale es al área que tiene la función acá. Pero esa área, de nuevo, el dibujo parece engañoso, no corresponde exactamente a 0. ¿Cuánto vale el área de abajo? Vean que la área de abajo, la que es negativa, es un rectángulo que tiene base pi y la altura es -8. Y luego tenemos otra parte, que es el rectángulo de arriba, que es positiva, tiene también base pi, pero tiene altura 1. Entonces, bueno, pi cancela pi cancela pi. Entonces, si evaluamos eso, el coeficiente a sub 0 da un número, vamos a ver, -8. Igual a -7 medios. ¿Qué significa esto? Vean que ese 7 medios es como si fuese que le sumamos esa constante y la mueve en promedio 7 medios hacia abajo, que es -3.5. Esa gráfica, hagamos un par de gráficas para tratar de entender un detalle que quiero que sea visible, que lo podamos ver.
que de hecho es importante que lo comprendan. Estoy tratando de hacer aquí un arreglo bonito de esto. Entonces, de un ciclo. Entonces, para un ciclo esta función viene y va. Ya con eso puedo armar una función periódica. Entonces ven que originalmente esta función, bueno, me quedó un poco, si no, por si hay espacio. Aprovechemos el espacio bien y eso. De esto se trata. Voy a ponerla más o menos a como debería ser a escala. Entonces, a escala, esto más o menos se vería ahí. 1 y menos 8 hacia abajo. No está exacto, pero se ve mejor a como de la función. Entonces esto viene aquí. Se ve bien. Entonces, pongámosle valores un poquito a esto. Entonces aquí, al eje. Este sería f de t. Entonces, 0. Pi, 2pi, 3pi. Menos pi, menos 2pi. Y esto sería 1 y esto menos 8. Aquí entonces cuando calculamos el coeficiente de c sub 0, estamos asociando exactamente esta área y esta. Ve que ahora sí se ve un poquito más real. Y nos dio menos 7 medios. El valor del coeficiente c sub 0. Vean que esta gráfica, digamos, si lo vemos así, esta gráfica tiene un cambio de valor de 9. Y además tiene un ciclo de trabajo de 50. Significa que el ciclo de trabajo para señales cuadradas es que este tiempo que está aquí, que es igual, digamos, en este caso pi, es igual a este. El tiempo que vale el valor más bajo es igual al tiempo en intervalo donde está el valor más alto. Si uno toma esta gráfica, y aquí es donde viene la idea, necesito que visualice, porque es lo nuevo de este ejercicio para aprender. Si usted grafica esa función justo, digamos, en el centro, de esta forma, no, no me quedó, tiene que ser, es arriba, es aquí. Más o menos ahí. Ahora sí. Si usted la sube, eso es como si le pusiéramos un offset y hacemos que esta área de acá sea igual a esta. Esa función tendría, digamos, cuando le calculamos el c sub 0, esta de acá nos dio c sub 0 o a sub 0, llamémoslo a sub 0. Aquí el a sub 0 nos dio menos 7 medios. Aquí ya el a sub 0 debería dar 0. Pero la única diferencia entre ambas es como si le hubiera sumado un número.
¿Cuánto tuve que haberle sumado? Por ejemplo, vean que aquí esto tendría que ser, si cambiaba 9, entonces este tiene que ser 9 medios y este menos 9 medios. Los puntos en el eje, para que exactamente las áreas den iguales y se cancelen. Entonces significa que estas dos señales, la única diferencia entre ambas es el promedio, que se refleja en los coeficientes C sub 0. Y el gran detalle es que esta que está aquí es no impar, y esta que está aquí sí es impar. Si fuese impar, como esta que está aquí, recuerden que la simetría impar implica que el A sub n es 0. Y también el A sub 0. Pero esta que está aquí, como la diferencia es solo como el offset, aquí también se debe cumplir que A sub n es 0. Porque esto es sumarle un número. Recuerde que la serie es como si le restara o le sumara un número, es lo que hace el coeficiente promedio. Y el resto de los coeficientes, todo lo que es la parte de cosenos y senos que suman, comparten la misma, son iguales. Solo es el A sub 0 lo que difiere entre la función del lado izquierdo y la de aquí, del lado derecho. Entre estas dos. Este detalle es un poquito interesante y sutil, o sea, no se lo van a explicar así como tan fácil en ningún lugar que uno lo lea. El entender por qué aquí también puedo asumir en nuestro ejemplo que A sub n es igual a 0. Porque eso ahorra mucho trabajo. O sea, el detalle de esto es que no tendría que tener que calcular y al final darme cuenta que da 0 el A sub n. Y el otro, el B sub n, ese sí, ese no hay forma, ese hay que calcularlo. Entonces, digamos, en este caso tendríamos que irnos a calcular, que sería 2 entre el periodo por una integral, vamos a hacerlo igual, de 0. Y aquí hay un detalle que se puede usar. De todo se puede jugar en esto, para poder, digamos, hacer en cierto sentido las cosas un poco más simples. Yo podría pensar que esta función que está aquí el asunto es jugar con el offset. El offset es un asunto muy ameno, digamos, si uno lo maneja bien para resolver las cosas más sencillas. Esta idea significa que si esta gráfica se dibuja más arriba, más abajo o donde sea, solo el A sub 0 difiere y será valor distinto, pero el resto de la serie debe ser igual. Entonces, si usted agarra esa función, vean que esta función va aquí. Y si esta función, entonces usted dice, voy a graficarla aquí arriba. Y armo la gráfica aquí. Significa que esta también tiene los mismos coeficientes que la de arriba y la del lado izquierdo. Solo que la sub 0 es diferente. Pero la sub 0 no es lo que me interesa. Lo que me interesa es calcularle a esa los b sub n, porque deben ser iguales. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque ven que si yo escojo aquí, por ejemplo, esto es un periodo. Eso que está ahí es un periodo. Entonces yo podría decir, desde menos pi hasta pi, integrar la función. ¿Qué beneficio tengo ahí? Que de 0 a pi es 0. La función. Eso es mucho. Y entonces aquí esto sería 9.
porque ya sabemos que vale 9 la altura de estos impulsos, entonces iría acá, de 0 a 9 en altura. ¿Cómo entonces quedaría la integral aquí? Recuerden que uno puede escoger el periodo donde sea. Entonces usted dice, voy a integrar de menos pi a pi la función f de t. Llamémosla f de t prima, que es esta de acá, digamos, la que está aquí, que deben de coincidir. Los coeficientes sí sería sen de n2, no, omega sub 0 es 1. Sería nt de t. Esta integral se cancelan los dos, queda 1 entre pi. Sería de menos pi a 0 y vean que en ese intervalo la función vale 9. Y nada más. Entonces aquí tendríamos 9 entre pi y la integral de un seno. Entonces con la integral de un seno tendríamos 1 entre n por el coseno de nt, evaluado de menos pi a 0. Esto es igual a menos 9 entre n pi. Y ahora sí, evaluamos. Coseno de 0 menos coseno de menos pi. Coseno de 0, esto es 1. Y el coseno de menos pi, eso está, digamos, en 180 y abajo. Entonces el coseno de menos sería menos 1. Entonces esto de aquí es menos 1. Entonces esto de acá es 2. Vean que esto daría menos 18 npi. Ah, no, sorry. Me faltó un n. No, sorry. Aquí estoy viendo algo que, por supuesto que no. Esto es coseno de 0 y aquí el n donde está. Esto sería menos el coseno de n pi. Y como es par el coseno, entonces es menos pi, pero el menos lo absorbe el coseno por ser par. Entonces, no, por supuesto, acá esta expresión sería con el menos que está afuera, lo podemos poner como 9. Entre el coseno de n pi lo podríamos ver como menos 1 a la n. Entonces sería menos 1 a la n, menos 1, y todo esto dividido entre n pi. Que esto tiene dos resultados. Si n es par, esto es 0. Y si es impar, va a ser menos 18 entre n pi. Y ahí está la serie, como tal. Vean que esto, además de esto, me interesa como que quede bien resaltado. Y esto significa ya el cálculo de la serie. Y bueno, ahí si lo puedo escribiendo la serie sería menos 7 medios más una serie desde n igual 1 hasta infinito. Aquí iría b sub n, que sería, lo podemos poner de esta forma, menos 18 entre n pi para n impar, condiciono que va a ir de 1 a infinito solo en impares, y aquí sen de nt. Esa, digamos, da ese detalle que es bastante interesante manejar bien. Oh.
curioso, digamos, cómo jugar con ese. Ahora vamos a ver otro ejercicio. El ejercicio que sigue es este que tiene simetría par. Esta simetría par podemos usar aquí varias cosas de entrada. Entonces podemos usar esto de simetrías. Llame esto de simetrías, que realmente es lo diferente que vamos a usar acá. Esta función creo que se ve que si las funciones de simetría par es como muy evidente. De 0 adelante hacia la derecha es igual que de 0 hacia atrás. Y además, bueno, de hecho se puede ver que esto es como un seno rectificado. De hecho es la idea. No, de hecho es un coseno más bien rectificado. Vean que tendríamos un periodo igual a 4. ¿Okay? Periodos de 4. Si el periodo es de 4, omega sub 0, que es 2pi entre 4, sería pi medios. Ah, bueno, no vimos la anterior, pero bueno, esa también está en las... Sería la función rec5, que aquí están, vean, el 9 pi entre k, y aquí el término que puede dar el menos 2 o el 0. Entonces esta es la síntesis igual. De hecho voy a correrla para ver. Vean que la serie si va, digamos, de 1 a menos 8. O sea, es una onda triangular que está bien desplazada hacia abajo. Debería llegar igual hasta el 25 por ahí. Más bien no, este llega hasta el 19, pero súper bien ahí. Entonces voy a ver si lo puedo poner por acá. Creo que sí, aquí hay espacio si acomodo esto. Esta parte. Genial, ahí queda. Ahora volvamos acá. Tendríamos, bueno, estábamos viendo que tienen simetría par, periodo, frecuencia fundamental, y lo que queremos es, ok, vamos a sintetizar la serie. Entonces, esta serie, como es par, va a tener coeficientes de parte de cosenos igual a 0, por la simetría. Ahora, a sub 0, entonces si lo calculamos, tendríamos
1 entre 4 por la integral. Entonces aquí vamos a escoger a la hora de integrar este intervalo de menos 2 a 2. Marcarlo aquí. Entonces vamos a plantear la integral de menos 2 a 2 de f de t para calcular este término. Ahora, esta función, digamos, si lo ponemos así como está, digamos, ¿cuál sería la expresión para f de t? F de t son tres intervalos. Vale 0 entre menos 2 y el tiempo menos 1. Está definido por una función sen. Vean que esa función tiene que tener exactamente el periodo de 4. Por una función cos. Entonces esto sería igual a un coseno. Para que el periodo sea 4, omega 0 tiene que ser pi medios. Entonces para un coseno de pi medios de t, pero solo tomamos ese coseno en el intervalo de menos 1 hasta 1. Y vale 0 de 1 a 2. Con esto, entonces a sub 0, ¿cómo lo evaluamos? Sería 1 entre 4 por la integral de menos 1 a 1 del coseno de pi medios de. Igual ahí podemos calculadora con una tabla integral, pero puede ser con la calculadora, con el detalle que tiene que estar en radianes. Entonces, si lo hacemos por la calculadora, sería el coseno la calculadora da en decimales, pero yo creo que lo podemos sacar eso exacto para verlo. Vamos a ver, de hecho no se ve nada difícil. Coseno de eso sería 1 entre pi medios por la función sen de pi medios evaluado desde menos 1 a 1. Entonces, a sub 0 sería el 2, cancela el 4 y quedaría 1 entre 2pi por sen de pi medios menos sen de menos pi medios. Ambos, el primero vale 1 y este vale menos 1. O sea, combinados eso da 2. Significa que a sub 0 es 1 entre pi. Más bonito, queda exacto. No siempre se puede, pero este sí se veía. Pues. Ahora, eso sería a sub 0. Ahora tenemos que calcular a sub n. Como la función tiene simetría, si escojo el intervalo exactamente de menos 2 a 2 que esté centrado en el 0 del tiempo, puedo usar esta integral de acá para integrar solo de 0 a 1, que es como la mitad. Agarrar, como es como un espejo, solo voy a agarrar la mitad del espejo. Eso permitiría entonces que usando un 4 aquí, el periodo es 4, y integrando de 0 a 1, f de t sería coseno de pi medios t, y ahora sería un coseno
de n pi medios t de t. Para trabajar esto también vamos a ocupar un poco identidades. Entonces vamos a regresar por la tabla que tiene identidades. Es un coseno de coseno, digamos, de A por un coseno de A, de B. Sería básicamente la 24. Para poder, digamos, expandir, porque así no tenemos dentro de las integrales nada que nos sirva para resolverla y no es algo fácil. La única forma que tendríamos es expandirlo por esa identidad trigonométrica. Esa expansión nos permitiría entonces trabajar de 0 a 1. Hay un medio, que ese medio es común en todo. Entonces ese medio lo voy a poner aquí como un 2 al otro lado. Y tendríamos coseno de la resta bueno, de t mejor lo pongo después para que se vea, más el coseno de la suma. Aquí me faltó t. Significa que esto va para dos integrales por separado. Una integral que es coseno medios, perdón. Esa sí es una integral de un coseno que podemos resolver. Recuerden que t es la variable, entonces todo esto que es pi medios 1 menos n es un parámetro, es como que si fuera el a en las integrales. Entonces por acá tendríamos 2 a sub n, 1 entre a, donde aquí sería pi medios 1 menos n, y aquí hay un detalle muy importante. Ya lo vamos a ver. Luego, por la función sen de 0 a 1. Hasta ahí todo bien. El detalle, recuerden que esto es para evaluar con respecto a n y encontrar a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Si ustedes ven estas expresiones así como están, como van quedando, estas expresiones no se pueden evaluar en n igual 1 o en n igual menos 1, porque si lo evaluamos daría infinito. Y una serie que lleve un solo término que me dé infinito, da infinito toda la serie y no nos convergería a lo que queremos. Recuerden que hay dos posibilidades, que convergen o divergen. Entonces es en n igual 1 y n igual menos 1 divergen con esa expresión. Para ese caso hay que resolverlo aparte. Ahora vamos a ver qué significa resolverlo aparte, pero dejemos aquí esta incógnita de que este caso nos da problemas con esa solución que llevamos. Pero para el resto no, porque si fuese para 2, 3, 4, para cualquier otro coeficiente de la serie, es válido. Luego aquí
hay mucho por hacer, digamos, en sentido, por lo menos este 2 que está aquí y aquí, cancela el 2 de allá. Y la evaluación de esto, tendríamos sen de pi medios cuando evalúo 1 y sen de 0 de 0. Entonces, menos 0. Más, creo que aquí dejé botado un pi, pero ese pi lo voy a poner acá. De hecho, y luego aquí sería 1 más n. Entonces tendríamos igual sen de pi medios, 1 más n, menos n de 0. Esa expresión sen de pi medios, 1 menos n, digamos que no está mal y se puede dejar como tal vez expresión final, pero por nada más para que vean opciones de simplificación y que a veces se requieren saber cómo usarlas. Vamos a meter esa identidad a la 14. Es el seno de una suma o resta de dos cosas que hay en el argumento. Si incorporamos eso, vean que podemos generar esto. Sen de A sería pi medios y B sería pi medios menos n. Entonces esto va a ser igual a un coseno de A, que sería pi medios, por un sen de B, que sería pi medios de n. Lo estaba viendo al revés. Es sen, está viendo el de abajo. El primero es sen y el segundo es cos. Y si tengo resta, entonces resto aquí. Y ahora sería coseno de pi medios por el sen de n pi medios. Eso solo para el primero. Y podemos aplicar lo mismo aquí, pero aquí lo que tenemos es una suma. Entonces, al tener una suma, tendríamos sen de pi medios por el coseno de n pi medios más coseno de pi medios por el sen de n pi medios. ¿Qué cosas aquí se cancelan y cómo funciona aquí esto? El coseno de pi medios, que eso sería coseno de 45, es 0. Entonces, este término de aquí es 0 y este término de aquí es 0. Qué bonito. Entonces, aquí podemos tener n a sub n, no es, perdón, es pi. Pi a sub n. Y el sen de pi medios, es lo bonito también de meter esa identidad. El sen es 1, entonces este sen de acá también es 1. Se acomoda muy interesante, entonces tendríamos coseno de pi medios entre 1 menos n. Y del otro lado vamos a tener más coseno de pi medios 1 más n. Podemos sacar a factor común.
Con esa expresión podemos hacer como un común denominador, porque simplifica algo bastante interesante ahí. Ven que si hacemos un común denominador sería 1 más n más 1 menos n, y abajo tendríamos 1 menos n por 1 más n. Cancela esto, aparece un 2 por ahí, entonces va a quedar un 2. 1, recuerda, es un a menos b por a más b, que es a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Lo ven? Fórmula notable. Entonces de aquí podemos llegar aquí a sub n es igual 2 coseno pi 1 menos n cuadrado. Se simplificó un montón y quedó bastante comprimido esto. Una expresión bastante manejable. Pero dentro de todo esto nos falta qué hacer con esto. Porque de hecho ven que esa expresión ahí está. Si usted la toma y aquí no es posible, no es válida para estos dos valores. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con eso? Hay que trabajar los casos particulares, le llamo yo. Entonces, ¿qué significa trabajar los casos particulares? Vamos a tener que agregar aquí una página extra. Esta es la primera, no es la segunda. Ups, me pasé. Digamos que dejemos ahí. Esta es la expresión general que tenemos que resolver para todos los enésimos casos. Y si luego como llevamos la solución no nos funcionó para el 1 y el menos 1. Resulta que el menos 1 no es necesario. ¿Por qué? Porque la serie va de 1 hacia infinito. Entonces no es parte de la serie. Pero el 1 sí. Y el 1 no es válida la expresión anterior. Entonces hay que resolver ese caso. ¿Qué significa resolver de forma particular? Es resolver la integral específicamente evaluando n igual 1, directo. Entonces, ¿qué significa eso? De calcular a sub 1 asumiendo que n es igual a 1. N entonces sería 1. Vean que los dos cosenos en este caso, que en este ejercicio, quedan iguales. Entonces lo que hay que resolver es una integral de 0 a 1 de un coseno cuadrado. Aquí hay que jugar con un poco con identidades. Un coseno cuadrado vean que de la 19 podemos sacar que coseno de 2 veces el ángulo es igual a un 2 coseno cuadrado del ángulo menos 1. Entonces aquí podemos despejar coseno de 2a más 1 es igual a 2 coseno cuadrado de a. Pasamos a dividir el 2.
coseno de 2a entre 2 más 1/2 es igual a un coseno cuadrado de a. Entonces, podríamos decir a sub 1 es igual. Hay un medio que va a salir de fijo. Vamos a ponerlo acá. Una integral de 0 a 1 y aquí viene la descomposición de la identidad. Sería un coseno de 2 veces ese ángulo. Entonces sería 2 veces pi t medios más 1, porque yo pasé el 2. Estamos haciendo nada, ¿correcto? Ahora, 2 veces a sub 1. Tenemos dos integrales. La integral de 0 a 1 de un coseno de pi t de t más una integral de 0 a 1 de 1 de t. Esto sería 1 entre pi esa es la integral del coseno, más esta integral de 0 a 1 de 1 va a dar 1. El área bajo la curva de 1. Y esta particularmente, vean que es sen de pi menos sen de 0. Esto es 0, 0. O sea, a sub 1 es igual a 1/2. Interesante. Ahora, significa ya tenemos todo listo. La función f de t, recuerda que calculamos el a sub 0 que nos había dado 1 entre pi. Este coeficiente que es un medio, como da solito, quizás es más fácil ponerlo en una serie por aparte, donde recuerden que b es 0, entonces aquí tendríamos, solo tenemos la parte de los cosenos. El a sub 1 es un medio, y este es del primer armónico, porque es el que está contemplando la frecuencia fundamental, que sería coseno de pi medios. Pero es una onda, pi medios de t. Y después el resto de los armónicos lo podemos poner en una sola serie. Que eso sí, esta serie va a empezar en 2 hasta infinito. Y la expresión de coeficientes fue la que encontramos hace un momento. Donde esa expresión de coeficientes nos había dado ver 2 por el coseno de n pi medios entre pi 1 menos n cuadrado. Y aquí sí, ya por todos los enésimos armónicos de la frecuencia fundamental pi medios. Y esa sería la serie. Bonito, ¿no? Ay, pensé que lo había agarrado todo. La síntesis de esa función también está dentro de todos los códigos que tienen ahí. Se llama sen rectificado. Función seno rectificado. Aquí está el c sub 0, 1 entre pi. Vean que aquí está el primer armónico escalado por un medio por aparte. Entonces, primero le sumamos c sub 0. Luego el primer armónico aquí solo. Y ya en un ciclo,
Es que bueno, la función tiene dos partes, entonces para calcular el a sub n y para que no quede tan gigante la expresión, es que aquí no está calculado con la simplificación que le hicimos, el toque ahí que quedó, sino como sin simplificación. Este término más este fue el que agarramos y le metimos la identidad trigonométrica y lo simplificamos más, pero ahí está crudo, digamos. Los dos términos para calcular exactamente la sub n. Pero vean que este empieza en 2, porque este ciclo va a empezar del segundo armónico, el tercero, el cuarto y todos los demás. Entonces ven que calza con los datos que sacamos de la serie. Los corremos, pasamos dos veces la serie, una para 999 armónicos, otra para menores a 20, y la síntesis debería darnos. Vean que ahí está 999 armónicos, y ahorita empieza la síntesis. Cuarto, 5, hasta creo que el 19 debería llegar. Y ven que calza. Perfecto. Está centradito en el origen y aquí da un periodo, digamos, el periodo va de -1 hasta 3. Y el máximo valor es 1. Voy a recortarla, creo que aquí queda un pedazo de un pequeñito. Un pequeño ajuste para que quede mejor ahí. Entonces ahí está, digamos, después del cálculo de todos los coeficientes, la síntesis de esa serie. Audio Jungle.